Bueno, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre lo que es el Renacimiento en España. Espero que les guste este tema. Es algo interesante. Y bueno, vamos a comenzar con la agenda del día de hoy. Y la agenda es, número uno, época, la introducción, los autores, fragmentos, textos, características, géneros, desarrollo cultural y artístico. Época. Se le denomina Renacimiento al desarrollo científico y artístico originado en Italia y se expande por Europa occidental. Parte de este expandimiento es España. En España llega a mediados del siglo XVI a su máximo auge y principios del siglo XVII, es decir, llegó a principios del siglo XVI, pero realmente no era relativamente importante o influenciante en ese momento. Sin embargo, con el pasar de los tiempos, eh, toma esa fuerza de nuevo y principalmente en la literatura y el arte. Bueno, los autores. Los autores, después del periodo oscuro, vuelven a tomar ese estilo clásico, pero dándole unos matices modernos. Entonces, por eso se le denomina el Renacimiento y obviamente su influencia es italiana y latina, entonces greco-latina. Y pues al verse influenciados, tienden a seguir ciertos patrones rítmicos, ciertos patrones de la rima. Uno de los autores de este renacimiento en España es Garcilaso de la Vega. Nació en 1591 y, 1500, y murió en 1536. Su poesía está influenciada por tres poetas como Virgilio, Sanazaro y Petrarca, que también provienen del Renacimiento. Eh, Sus obras son muy viscerales, su estilo es intenso y plagado de vivencias personales, de sentimientos y de emociones. El toque de este personaje, de esta persona, es que eh, aun siendo influenciado por los italianos, da un contexto español a sus obras, tanto en tiempo y lugar. Y esto hace pues que tengan más eh, empoderamiento como tal, no que sean simplemente secuencias de una época cultural o de un momento cultural italiano. Entre sus escritos encontramos Fragmento de la Gogla y Soneto 16, 26, perdón. Voy a leer Fragmento de la Gogla 1. O más dura que mármol a mis quejas y al encendido fuego en que me quemo más helada que nieve, Calatea, estoy muriendo y aún la vida temo, témola con razón, pues tú me dejas que no hay sin ti el vivir para que sea. Vergüenza que me vea ninguno de tal estado, de ti desamparado y de mí mismo yo me corro ahora. De un alma te desdeñas, ser señora, donde siempre moraste, no pudiendo de ella salir aún ahora. Salid sin duelo, lágrimas corriendo. Bueno, aquí podemos ver que el tema central de su escrito es el sufrimiento amoroso, el abandono de un amor. Podríamos intuir, bueno, del texto podríamos abstraer eso, esa cualidad donde él ya habla de amor y le da de ese giro que es parte del renacimiento, ese giro emocional, ese giro sentimental y que ya deja de ser teocentrista, es decir, que ya no se basa simplemente en Dios o en el rey, estos escritos, sino que ya son de un carácter más sentimental. Y esto le da una diferencia profunda. Eh, y como podemos ver, menciona a lo largo de su obra los sufrimientos por el abandono de esta mujer que le ha dejado. Bueno, analizando que es una mujer, ¿no? El otro artista es Juan Boscán. Nació en 1593 y murió en 1542. Fue embajador de español en Italia, por eso conoce parte de la cultura allá y se cruzó también con Garcilaso de la Vega, aunque su cruce fue muy momentáneo, realmente. Su literatura se inclina a lo medieval, pero pues también debido a sus viajes a España, tomó una tradición italiana con los sonetos, solo con los sonetos y la octava real. Sus obras, como son especialmente Jero y Aleandro, o sea, tiene más obras claramente, pero estas son las más conocidas, donde deja ver sus influencias italianas y clásicas griegas. Eh,
También en su epístola a Mendoza es donde encontramos el primer intento del autor en incorporar a España al modelo de epístola moral, un estilo que imita a Horacio. Este estilo al imitar, lo que él hace es llevarlo a un contexto español, parecido a lo que hace Garcilaso de la Vega, pero lo hace en un sentido más clásico, por decirlo así. Y en ese sentido, pues su obra es también muy buena, pero distinta. Sus fragmentos. De él encontramos un soneto, creo que es el soneto 46, si no es que mal se lee, 56, y el villancico segundo. Eh, yo les leeré el soneto y haremos el análisis rápidamente. ¿Quién dice que la ausencia causa olvido merece ser de todos olvidado? El verdadero y firme enamorado está cuando está ausente, más perdido. Aviva la memoria su sentido, la soledad levanta su cuidado, hallarse de su bien tan apartado, hace de su desear más encendido. Aunque cese el mirar que los cause, si quedan en el alma confirmados, que si uno está con muchas cuchilladas, porque huya de quien los acuchilló, no por eso serán mejores curadas. Bueno, aquí él plantea, como podemos ver, ya comienzan a plantear un tema como más de sentimiento, pero también en su medida filosófico, ¿m? Que deja pensando a la persona. No únicamente la informa de algo, la hace sentir algo, sino que ya la hace reflexionar sobre algo. Como dije anteriormente, ya no es tan teocentrista, o sea, ya no es necesariamente dirigido a Dios. Hay algunos poemas que sí, pero no todos. Y podríamos deducir en este fragmento, en este soneto, en el fragmento de este soneto, es que habla del amor, pero del amor que es verdadero, es decir, el amor que permanece aún con las aflicciones, con la desesperanza, con la desaparición, con la ausencia y que se fomenta con la memoria. Es ese amor que permanece. ¿Mm? San Juan de la Cruz. Eh, bueno, este particularmente ya centra su vida espiritual y eclesiástica, que igual en España era muy marcada por el tema del catolicismo. Y su composición está inspirada en los carmelitas. El resto de sus textos cuenta con un estilo tradicional y la gran mayoría de sus composiciones son octosílabos. Su escritura más reconocidas del Renacimiento son Noche Escura del Alma, Cántico Espiritual y Llama de Amor Viva. Los tres tienen unos temas diferentes, pero todos van enlazados hacia Dios, hacia el ser iluminativo, hacia el purgatorio, hacia la unidad con Dios y basa su centralidad en esto. Fragmentos, Noche Oscura. En una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, solí sin ser notada, estando allí mi casa sosegada, a oscuras y segura, por la secreta escalera disfrazada, oh dichosa aventura, a oscuras y encelada, estando ya mi casa sosegada. Aquí es un texto más largo, o sea, son varias composiciones que hacen un texto, pero aquí lo que básicamente nos habla es que de una noche oscura nace como un fuego, nace un sentimiento que lo hace sentir seguro. ¿M? Y esa seguridad pues representa posiblemente a Dios, ¿no? Desde la interpretación que uno le da. Y otro de sus textos es La esposa, que es más dirigido a ese amor eh, que se tenía en el tiempo anterior. El último es Fray Luis de León, que nació en 1597 y murió en 1591. Él fue un teólogo, poeta y humanista que formó parte de la escuela salmantina y es un poeta importante en la segunda etapa del Renacimiento. Sus obras son de carácter más espiritual y divino, así como el anterior, pero encontramos en él que él tradujo el Cantar de los Cantares, que es un libro de la Biblia, y también escribió La perfecta casa y la oración fúnebre al maestro Domingo Soto, entre otras obras, pero estas son como las más reconocidas. De hecho, a él fue enviado a la cárcel por haber traducido el Cantar de los Cantares, ya que en ese momento se consideraba que podía generar pecados en los fieles,
ya que este libro de la Biblia celebra el deseo humano en cierta medida, ¿cierto? Entonces al hacer eso, pues fue encarcelado, echado al calabozo 3 días aproximadamente. Y es extraño, ¿no? Es contradictorio respecto a la iglesia y su moral, pero con tal de evitar algo, con tal de no creer que se iba a dar una mala interpretación, pues decidieron que no era necesario traducirlo aún. Y realmente este Cantar de los Cantares también es un poema muy lindo que le dirige el esposo a la esposa con, con, con rimas muy, para la época muy modernos realmente. De él elegí el fragmento al salir de la cárcel. Este sí es así de corto. Dice, aquí la envidia y mentira me tuvieron encerrado. Dichoso el humilde estado del sabio que se retira de aqueste un mundo malvado. Y con pobre mesa y casa en el campo deleitoso, con solo Dios se compasa, y a sola su vida pasa, ni envidiado ni envidioso. Aquí básicamente lo que intenta retratar en cierta medida es como, como esa cárcel que el humano mismo se crea, ¿sí? De mentiras, de envidia, de, de deseos que no son necesarios. Realmente el humano que mejor se deleita es aquel que vive con Dios y se compasa con Él. El tema central de su obra eh, en esta es la vida con Dios, básicamente, y la vida sin Él, desde que representa una cárcel para el ser humano. Y eso es lo interesante, ¿no? Que le añaden ese ámbito ya como filosófico a la vaina, aun siendo religioso. Géneros y características. Bueno, estas son las cuatro principales características que yo tomé, que se desarrollan en el renacentismo, y hay algunas más, pero estas son las principales. La primera es la misticidad y religiosidad que se da con las vivencias personales y ya el racionalismo frente a las cosas que también se le conoce en el momento como el humanismo, ¿no? Que es eso que se opone al movimiento siempre de clásico. Los sonetos, octavas, canciones e himnos es el segundo. Estos son los más marcados que podemos ver ahí, con los poemas también. Los tres están basados en los italianos principalmente, es decir, en la cultura greco-latina. Ellos tienen la mayor influencia como Petrarca y su sonato perfecto, y los otros artistas que pues también permean a los demás países con su arte. Y cuatro, el género que más perdura es la poesía, como habíamos mencionado, la egogla, el ensayo, la oda, la sátira y el romanticismo. Como podemos ver, ya que hay un movimiento romántico más profundo, hay diversos géneros que se introducen aún más su desarrollo cultural y artístico. Bueno, su influencia es greco-latina, como lo sabemos, ya lo hemos mencionado, de artistas italianos que desarrollan este movimiento y los influencian a ellos mismos. La diferencia es que en España, pues estas personas toman este desarrollo que les ofrece Italia, pero lo llevan a un contexto español. De esta manera logran eh, dar a entender mejor las obras y darles un contexto más propio. El impacto es que tiene a nivel cultural, se ha reflejado en el sistema de creencias, que en España tiende a abrirse un poco más, ¿no? Tiende a abrirse un poco más, pues, la mente, el sentimiento, cosa que no permitía tanto la iglesia. Como mencioné, Fray Luis de León lo encarcelaron, lo mandaron al calabozo por ello, y era un régimen aún muy católico, pero sin embargo en ese momento comenzó a abrirse más las expectativas a esta poesía, a este arte nuevo, con matices clásicos, claro. Las consecuencias, se desarrolló 4 etapas del renacentismo en España y hubo nuevas redes de pensamiento y artes basados en los modelos clásicos, dejando a un lado el teocentrismo y abriendo campo al humanismo, que es esto que se opone al teocentrismo y da una nueva cabida a eso. Aquí yo les dejo algunas de las obras ya de pinturas, son como aparte de lo literal, pero también tiene un contexto muy importante. El Greco del entierro, la Orgaz, la prueba de fuego de Pedro Burguet y la Virgen con Niño de Luis
Morales. Son obras de artistas españoles muy interesantes por si quieren analizarlas. Y eso es todo por el día de hoy. Espero les haya gustado. Muchas gracias.